para que esta palabra que vamos a compartir sea una palabra revelada por tu Espíritu Santo a nuestro corazón. Que sea una palabra, Señor, en la cual podamos entender lo que tú quieres hacer en nuestra vida y cómo poder, Señor, ser más efectivos en lo que tú nos mandas que hagamos. Que esta palabra, Señor, venga a exaltarte y venga a darte a ti toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy y lo que resta de este año, en las veces que me toque a mí compartir, si es que llegamos a invitar a alguien más a compartir, no sé si lo haga de la misma forma, en el mismo tema, pero vamos a empezar con un tema que lo llevaremos hasta fin de año, que tiene que ver con acostumbrarnos a las cosas. Aunque el objetivo principal tiene que ver cómo nos hemos acostumbrado a Dios. A veces no nos damos cuenta, pero la costumbre, la definición de la costumbre en el diccionario dice: es la práctica o el modo habitual y frecuente de hacer o pensar de una persona, de una cultura o de una tradición. A través de este mensaje y de esta serie de mensajes al final de este año, vamos a ver cómo, sin darnos cuenta, caemos en la rutina. Muchos hemos caído en rutinas en diferentes áreas de nuestra vida y no nos damos cuenta y no lo reconocemos. Llegamos a familiarizarnos tanto que hacemos ya de nuestras costumbres un estilo de vida. Y sin darnos cuenta vamos quedando atrapados y la vida que estamos viviendo se hace una vida monótona, una vida rutinaria. Y el problema de ello es que cuando se pasa nuestra vida espiritual, empieza a afectar nuestra fe, nuestra comunión con Dios. A través de la palabra y a través de la enseñanza que vamos a compartir, Dios nos dará las pautas para poder salir de esas costumbres que nos hacen estancarnos de las cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hubo hombres en la Biblia, vamos a ver más adelante, si nos alcanza el tiempo hoy, si no el miércoles, pero hombres en la Biblia que quedaron atrapados en la costumbre, quedaron atrapados en la rutina, pero Dios en su misericordia y en su gracia los sacó de ahí y los volvió nuevamente a renovar, quitando de ellos toda costumbre. Como seres humanos tenemos la capacidad de irnos acostumbrando a las cosas, ya sea cosas buenas o ya sea cosas malas. Tenemos esa capacidad de irnos adaptando tanto a diferentes ciclos de vida que vamos viviendo. Y nos adaptamos a circunstancias, nos adaptamos a situaciones difíciles. Nos adaptamos, por ejemplo, a ciclos escolares, donde pensábamos que un cambio de año o un cambio de escuela nos iba a afectar. Y aunque llegamos a la escuela con temor y con ciertas incertidumbres, lo cierto es que con el tiempo nos vamos acostumbrando. ¿Sí le pasó eso? Nos vamos adaptando. Nos adaptamos a nuevos amigos, nos adaptamos a nuevos maestros. En las amistades, por ejemplo, nos pasa lo mismo. Cuando sabemos de algún amigo o amiga que se va a ir de la ciudad, que se va a ir del país, decimos: no te vayas, ¿qué va a ser de mi vida sin tu amistad? Pero resulta que ese amigo, esa amiga se va y con el tiempo te acostumbraste a que ya no está ella contigo o él contigo y tienes nuevos amigos. Con el noviazgo nos llegó a pasar igual. Tenías tu novia o tu novio y le dijiste: yo nunca me voy a enamorar de nadie más, tú eres la persona ideal para mí, yo nunca me veo sin ti. Y bueno, tantas cosas hermosas que se dicen en un noviazgo, pero de repente termina esa relación y todas las palabras que dijiste hacia esa persona, novio o novia, con el tiempo se van olvidando y ahora tienes una nueva relación, un nuevo novio, una nueva novia, y le dices lo mismo que le dijiste al otro.
Sí, yo lo veo muy seguido en Facebook, ¿no? Cuando se ponen ahí, eres lo máximo, no hay nadie como. Y luego al rato ya veo otra foto con otra persona, digo, pues no, que aquel era el máximo. No, que no había otro como ella o como él. Nos vamos acostumbrando a la nueva ciudad, nos vamos acostumbrando al nuevo trabajo, al nuevo jefe, a los nuevos roles o actividades de la vida. Y aunque pareciera que al principio batallamos con el tiempo, vamos teniendo la capacidad de irnos acostumbrando. Hay quienes se acostumbran a los pleitos y a las discusiones en casa, quizás porque lo vieron ocurrir en su familia, en su casa con sus papás, y ahora que está casado o casada y que viven tiempos difíciles de pleitos, de conflictos, se van acostumbrando. Se van acostumbrando a los maltratos, a la violencia verbal y física, y lo van aceptando y lo van adoptando como una forma o como un estilo de vida. Eso es lo que hacen las costumbres. ¿Sí o no? Lo que le digo es verdad. Es verdad. Pareciera que esto es bueno, el tener la capacidad de acostumbrarnos. Y déjeme decirle que en gran parte es bueno. Dios nos dio esa capacidad. Dígale al que está a su lado, Dios te dio la capacidad de acostumbrarte, de poderte ambientar a las cosas nuevas. Es bueno en gran manera, porque mire, si no tuviéramos esa capacidad, entonces sufriríamos mucho. Viviríamos nuestra vida en completa nostalgia, siempre recordando y acordándonos de aquellos momentos que vivimos en tiempo atrás. Viviríamos deprimidos, viviríamos angustiados, algunos amargados constantemente. Pero Dios puso a nosotros la capacidad de acostumbrarnos a nuestro entorno. Y eso es bueno, en buena manera. El problema es cuando esa capacidad de acostumbrarnos la llevamos al nivel de nuestra vida espiritual, o la llevamos paralelamente a nuestra vida espiritual. Esa capacidad de acostumbrarnos en ocasiones puede llegar a ser dañina y puede llegar inclusive a ser destructiva. Si yo le preguntara en esta tarde, levante su mano, ¿quién se ha acostumbrado ya a Dios? Nadie la va a levantar. O si le hiciera la pregunta, ¿te has acostumbrado ya a Dios? La respuesta inmediata sería, no, pastor, claro que no. ¿Acaso puede uno llegar a acostumbrarse a Dios? Claro que sí. Yo le puedo decir que hay gente que se ha acostumbrado a Dios, se ha acostumbrado a venir a la iglesia, se ha acostumbrado a servir a Dios, se ha acostumbrado a los milagros que Dios ha hecho en su vida, se ha acostumbrado a la gracia, a la misericordia de Dios. Y el peligro de esa costumbre, o de acostumbrarnos a las cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, es que poco a poco vamos perdiendo la capacidad de asombro de lo que Dios puede hacer en mi vida. Vamos perdiendo la expectativa de lo que Dios ha hecho y de lo que Él todavía quiere y planea hacer en nuestra vida. Eso sucede cuando nos vamos acostumbrando a las cosas de Dios. Si yo le hiciera 3 preguntas y cada una de ellas tiene su respuesta, si yo le preguntara, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando lees la Biblia? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta si nos hemos acostumbrado a Dios? Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando lees la Biblia? Otra pregunta sería, ¿qué sientes cuando vienes a la iglesia? Una tercera pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que oraste a Dios o que hablaste con Dios? Las respuestas a estas 3 preguntas pudieran llevarnos a entender si nos hemos acostumbrado a Dios o no, o si estamos en el proceso de irnos acostumbrando y que solamente es cuestión de tiempo para habernos acostumbrado a las cosas de Dios. Si analizamos la primera pregunta, la Biblia,
¿Qué sientes cuando ves o lees la Biblia? ¿Qué sientes cuando estás expuesto a la palabra de Dios? Muchos de nosotros recordaremos aquellas hermosas experiencias que llegamos a tener en el inicio cuando empezamos a leer la Biblia. ¿Alguien recuerda cómo se sentía o qué había en su corazón cuando estaba expuesto a la palabra de Dios? Mire, a veces cuando iniciamos a leer la Biblia no la entendíamos, ese era mi caso. No la entendía, no sabía a lo que se refería. Pero en mí había un hambre por la palabra. Y esa hambre me hacía escudriñarla. No la entendía, pero yo la leía. Y luego venía a reuniones como esta y estaba ahí sentado, y lo que yo había leído pareciera que el predicador, el que estaba exponiendo la palabra, hablaba de lo mismo, y entonces mi entendimiento se abría. Luego tuve la inquietud de reunirme en discipulados, en enseñanzas prácticas de la Biblia, como esta que le vamos a dar acerca de la oración. Y después el entendimiento se fue abriendo poco a poco. Se nos fue abriendo el panorama totalmente diferente. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó que de repente cuando leíamos la Biblia o estábamos expuestos a la palabra, venía una enseñanza, una palabra que me hacía entender que la manera en la que yo estaba viviendo no era la correcta. Sí, era un buen esposo, era un buen hijo, era un buen papá, pero me veía en la palabra y decía, no es correcto lo que estoy haciendo. Empezó a cambiar el panorama de la manera en que yo estaba viendo la vida. Y tuve que dejar hábitos, costumbres, tradiciones que me daba cuenta que con el tiempo eran equivocadas y no me llevaban a nada bueno. Después descubrí las promesas de Dios y dije, wow, lo que Dios tiene para mí. ¿Usted no se sorprendió? Cuando usted veía una palabra, una escritura, un párrafo de la Biblia, un versículo, y era una promesa que Dios le estaba dando. Yo me llenaba de emoción. Yo decía, Señor, qué padre lo que tú tienes para mí. Mis ojos se abrían, mi entendimiento se abría, y yo podía ver a través de la palabra lo que Dios iba a hacer en mí. No pasaba una noche, escucha bien, no pasaba una noche sin que terminara el día leyendo la palabra. No amanecía un día sin abrir la palabra y volverla a escudriñar. Cada vez que alguien mencionaba un pasaje bíblico, cada vez que en la predicación alguien mencionaba una porción de la escritura, yo decía, esto es para mí, Señor. Y si usted ve mi Biblia, está toda subrayada, no tachoneada ni rayada, no, subrayada con esos plumones fosforescentes, y en algunos le ponía la fecha. Dios me está hablando en este momento, en esta escritura. Había ocasiones en que cuando recién venía a la iglesia, la que está en el centro, me daba pena que la gente me viera entrar con la Biblia. Un día vi a un hermano en aquel entonces que la Biblia la traía envuelta en un periódico y se lo traía aquí como si viniera de leer el periódico, y entraba a la iglesia, sacaba la Biblia y dejaba el periódico por un lado. Dije, es una buena técnica, ¿no? Porque sí daba cierta pena, ¿no?, que tus amigos te vieran entrar a la iglesia y luego con la Biblia. Pero llegó un momento en que dije, no importa que me vean. Y me compré una Biblia más grande. Y la llevaba y la ponía y me bajaba con ella. ¿Qué representa para ti la palabra de Dios? ¿Ya te acostumbraste a ella? ¿Ya crees que te la sabes de memoria? No tiene caso leerla hoy. No tiene caso leerla en la mañana. Tengo mucho trabajo. ¿Te das cuenta cómo puedes identificar si te has ido acostumbrando o no a Dios? Simplemente con el empeño que le pones a su palabra. La iglesia, por ejemplo. ¿Cuál fue una de tus primeras experiencias al venir a la iglesia?
Quizás viniste con pena, quizás te acercaste con cierta incertidumbre. ¿Qué es lo que me van a hacer ahí? ¿De qué es de lo que hablan ahí? Te sentabas mero atrás. Hay gente que se sienta hasta mero atrás. Piensan que le vamos a hacer, pero a ver tú qué opinas, a ver tú responde. Venías con temor, que nadie te viera entrar o te viera salir. ¿De qué se trata? ¿Qué van a hablar? ¿Qué me van a decir? Pero una vez que ya estabas dentro y que pasaban los días o las reuniones, ya después había gozo en venir a la iglesia. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Estabas esperando ya el domingo de reunión. Se te hacía larga la semana, ya querías el domingo venir a alabar, venir a adorar al Señor, estar en su presencia con gozo. Hacías todos los pendientes que te pudieran estorbar para que el domingo vinieras, para que el domingo ya estuvieras listo y decir: no hay nada que me vaya a estorbar. Y fuera de eso venías con expectativas. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de la alabanza y de la adoración? Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí había momentos, y sigue habiéndolos todavía, no tan frecuentes como en un principio, los reconozco. Pero había momentos en que en el tiempo de la alabanza y en el tiempo de la adoración, yo me quebrantaba en mi corazón y lloraba en su presencia. Y decía: Señor, tú estás haciendo algo en mi vida. Todavía no estaba la palabra expuesta o siendo predicada, y ya Dios estaba obrando en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y yo le decía: Señor, si eso es lo que haces en medio de la alabanza, ¿qué será cuando venga la palabra? Yo no sé si lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que sí, lo vuelvo a repetir. Había ocasiones en que teníamos problemas en nuestro matrimonio, como todos tienen sus problemas. No creo que usted es el único que tiene problemas en su matrimonio. Problemas de finanzas, problemas de carácter, problemas de autoridad, de lo que fuese. Y así a punto estábamos de venir a hablar con el pastor y que nos diera un consejo, cuando estando sentados expuestos a la palabra, ahí Dios daba la solución. Y le decía a mi esposa: ¿qué? Vamos a ir a hablar con el pastor, vamos a sacar cita. Y decía ella: Juan, con lo que ya nos dijeron en la enseñanza, con eso se solucionan problemas. Con eso es suficiente. Sí, recuerdo que hubo 3 pastores antes que yo en Vida Nueva, y en su momento y en su tiempo oportuno con los 3 tuvimos diálogos, y sí hubo algunos tiempos de consejería, pero no eran más de lo mismo. Hay gente que tiene consejería por un problema y es la misma y la misma y la misma. Ya cuando vienen conmigo: ay, pastor, ¿qué nos puedes decir? Lo mismo que te dije. ¿Ya lo pusiste por obra? No, pues ponlo. No hay otra solución a tus problemas más que lo que Dios te dice que hagas. ¿Cuántos dicen amén? Aunque le duela, diga amén. Expectantes veníamos de lo que Dios iba a hablar. Fuera lo que fuera, aunque fuera una palabra directa, aunque fuera una palabra fuerte, dura, salíamos transformados y renovados por su palabra. No se diga de la alabanza, nos gozábamos en la alabanza. Llegábamos, si no es que al inicio, al menos unos minutos antes. Pero ¿cómo me doy cuenta que me he ido acostumbrando a Dios? Cuando ya llegas tarde y dices: no, la alabanza, ¿para qué? Puro ruido, puro chillido ahí de las que cantan, puros tonos ahí mal, siempre son los mismos cantos. No se sabe en otra. O sea, cuando ya pierdes la expectativa de lo que Dios hace en tu vida, te vuelves crítico, mejor dicho, criticón o criticona. Ay, no, ese que va a predicar, ay, no me gusta, me duermo. No, te duermes en la alabanza, te duermes con el predicador invitado, te duermes, ¿por qué? Porque ya no vienes con esa expectativa. Porque te has acostumbrado tanto a Dios que ahora prefiere los domingos hacer otra actividad.
Cuando tú sabes que el domingo es un día que tú consagras para Dios. Ahora, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Yo hace un momento, antes de presentar a Víctor Leví, hablé con sus papás y le dije: ustedes tienen un gran compromiso. No es solamente suficiente con presentar al niño y consagrarlo a Dios y presentarlo teniendo la iglesia como testigos. No, ustedes asumen una responsabilidad. Lo que sus hijos vean hacer en ustedes es lo que Él va a hacer. Si tú el domingo vienes y estás dándole a entender a tu hijo que adorar y alabar al Señor cambia las cosas y ayuda a resolver y a tener una mente más sintonizada con las cosas de Dios, pero llegas a la casa y hay pleitos y hay discusiones y tantas cosas que se viven a veces en el interior del hogar, y tu hijo ve cómo corres desesperadamente, cómo pides prestado, cómo echas mentiras, eso es lo que más va a aprender que lo que te vio hacer en la iglesia. Después él no va a querer venir a la iglesia, va a decir: ¿a qué voy? Para estar así como ustedes de hipócritas, de mentirosos. Se pierde la sensibilidad, se pierde la expectativa y la emoción de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Que vamos cayendo en una costumbre. Ahora, hablar con Dios. Ya le hablé de la palabra. Ya le hablé de congregarse, de venir a la iglesia. Hablar con Dios. ¿Cómo ha sido su experiencia en hablar con Dios? ¿Cómo ha llevado a esa experiencia de entrar en un diálogo con Dios? Porque esa es la oración, hablar con Dios. No se trata de palabras buscadas, repetitivas. No, hablar con mi Padre Celestial. ¿Cuál fue su experiencia en un principio? Pues yo no vine a ningún discipulado para que me enseñaran a orar, pero yo veía cómo otros oraban. Yo venía a las oraciones y veía cómo otros oraban. Y yo decía: algún día, Señor, yo me voy a comunicar así contigo. De pequeños se nos enseñaron a rezar, a orar. Yo me acuerdo de una cuando era chiquito que decía: el ángel de la guardia no me desampares ni de noche ni de día. Y tan a dormir, ¿no? Pero usted sabe que esa oración hoy delante de Dios ya no funciona. Sirvió en su momento para nuestros padres hacernos entender que hay un ser supremo, el Padre nuestro. Está bien, el modelo de oración. Pero usted sabe, si tiene un problema y un conflicto en su vida y usted se agarra como tarabilla: Padre nuestro que estás en el cielo, no va a resolver su conflicto. Si tiene un problema económico, un problema de salud, por más rezos que haga, no van a traer una solución. Usted tiene que hablar con Dios. Tiene que comunicarse con Dios. Usted no va a llegar delante de una autoridad, delante de un alcalde, delante de un gobernador y se va a agarrar como loco, como taravilla: oh, señor gobernador, yo vengo a pedirle que usted me pavimente la calle porque tengo 20. Cálmate, siéntate, salúdame. Hay protocolos para entrar a hablar con una autoridad. No se diga con un rey. En España, en Inglaterra hay protocolos. Imagínese con Dios. Usted no puede llegar y aventarle toda la sopa a Dios. ¿Está conmigo? ¿Cómo era la experiencia que usted tuvo? Hoy vamos a dar el lunes que le dije 16, una clase de cosas básicas para aprender a hablar con Dios. Somos muy buenos para hablar con el vecino, somos muy buenos para hablar con el maestro en la escuela, muy buenos para hablar con los amigos, pero cuando se trata de hablar con Dios, tartamudeamos. Hermano, ¿puede orar por los alimentos? Yo pastor, usted. No, es tu casa. ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Yo recuerdo que en mi vida había ocasiones en que cuando llegaba la noche, en una predicación yo escuché a uno de los pastores decir: apaga la luz, apaga la televisión y descuelga el teléfono. Antes no había teléfonos celulares. Descuelga el teléfono.
y métete en comunión con Dios. Y así lo hacía. Había momentos en los que tú estabas esperando el momento de orar, porque sabías que Dios iba a inclinar su oído a tu oración. Sabíamos que la atención de Dios estaba con nosotros. Y veníamos y orábamos delante de Él con la plena convicción de que no era en vano orar y entrar en intimidad y en comunión con nuestro Padre amado. ¿Cuánto tiempo duramos así? Algunos duraron, no sé, 10 minutos, luego aumentó a 15, a 20, a media hora, a una hora. Y luego ya empezaste a combinarla con alabanza, con adoración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios? ¿Para qué si Dios no contesta? No, ya he orado mucho y Dios no ha respondido. Te has ido acostumbrando. Sin darte cuenta o sin darnos cuenta, estamos perdiendo la expectativa y el asombro de lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que encontramos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, dice que Dios en su tiempo y en su momento esto nos va a reclamar. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor con el cual nos acercábamos a Él, ese amor con el cual leíamos la palabra, ese amor con el cual nos congregábamos, ese amor con el cual nos poníamos en contacto y en comunión y en intimidad con Él. Nos acostumbramos tanto a algo o a alguien que con el tiempo empezamos a menospreciarlo. Empezamos a menospreciarlo. Mire, los hijos terrenales a veces se acostumbran tanto al amor y al cuidado de sus padres, al cuidado que los padres tienen con sus hijos, que esos hijos se acostumbraron tanto que ya no honran a sus padres. Perdieron el interés por sus papás. Es fácil. ¿Quieres darte cuenta que tus hijos se acostumbraron a ti? Ve su actitud. Llegan y te saludan, pasa una semana, ni te hablan, a veces hasta te rechazan. Ay, ahí viene mi mamá. Ay, ahí viene. Ay, vieja loca. Ay, ya viene con sus cosas. No, hombre. Se acostumbraron a tu amor. Se acostumbraron a que tú eras el papá que proveía. Que ya se perdió la honra, que ya se perdió el respeto, que ya no hay interés. Lo mismo pasa con Dios. Ay, a la iglesia, no, hombre. Ay, la Biblia, no, ya las cosas cambiaron. Ya no es lo mismo de antes. En el matrimonio pasa lo mismo. Los esposos se acostumbran al amor que se han tenido, se acostumbran al respeto, se acostumbran al vivir juntos, que ya no se honran el uno al otro. Que ya no se dicen palabras que ayuden al fortalecimiento de ese matrimonio. Y se empiezan a menospreciar. Ay, ¿para qué llego a la casa si ahí va a estar el energúmeno de mi marido? Y buscan cualquier pretexto. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron. Un día más, una noche más, un día que aguanto más. Ya se perdió toda expectativa y todo asombro de lo que Dios puede hacer en el matrimonio. Acostumbrarnos a las cosas es bueno en parte, porque nos ayuda a salir de ciclos repetitivos. Acostumbrarnos a un tipo de vida o a un estilo de vida nos ayuda para irnos adaptando y irnos adecuando y no estar en nostalgia y en tristeza y en amargura. Pero cuando nos acostumbramos de Dios, ahí es donde las cosas empiezan a estropearse en nuestra vida. Se convierte en un problema porque empieza a debilitar nuestra fe. Una persona que ya se acostumbró a Dios, su fe se empieza a debilitar. Sí, viene a la iglesia por costumbre, alaba a Dios por costumbre, está sentado expuesto a la palabra por costumbre, pero ya perdió toda expectativa de lo que Dios puede hacer.
Alguien le habla, le da un consejo acerca de lo que Dios dice que va a hacer. Sí, ya me lo habían dicho. O se pone respetuoso. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Pero la fe se empezó a debilitar. ¿Para qué leo la Biblia si de lo que está ahí nada ocurre? ¿Para qué me congrego si es más de lo mismo? ¿Para qué oro a Dios si no me responde? Yo quiero decirle algo, y que esto le quede bien clavado en su corazón. Dios no se ha acostumbrado de nosotros. ¿Lo oyó bien? Dios no se ha acostumbrado de ti. Y vaya que muchas veces le hemos fallado, Vaya que muchas veces hemos cometido torpezas. Muchas veces le hemos dicho: Señor, voy a hacer esto, y no lo hemos cumplido. Muchas veces le hemos mentido a Dios, pero Dios no se ha acostumbrado a nosotros. Dios sigue con la expectativa de nosotros, de cómo fuimos el primer día que venimos a Él. Yo no sé si tú alcanzas a dimensionar esto, pero cada mañana que tú despiertas a un nuevo día y es el día de reunión, Dios está viendo cómo vienes, con qué actitud vienes, cuál es el gozo que manifiestas, el venir a su casa, el estar expuesto para alabarle y adorarle. Él lo ve, yo no lo veo. Yo como ser humano, yo no lo veo. Yo veo que todos vienen bien bañaditos, bien vestiditos, bien arregladitos, y se ve que vienen con la familia, y uno dice: gloria a Dios, ahora sí vino el hermano, ahora sí vino la hermana, ahora sí vinieron, gloria a Dios. Pero Dios ve desde que te levantas. Mejor no vamos, vieja. Mejor nos quedamos, viejo. Mira, vamos a hacer algo familiar. ¿Por qué no lo haces el lunes, lo familiar, o el martes? Porque tú sabes que el lunes hay trabajo y hay escuela y hay responsabilidades que no puedes faltar. Intenta llegar un día tarde a la escuela con tu hijo, a ver si te lo dejan entrar. Si la entrada es a las 7, a las 6:45 tiene que estar el niño ahí. Mándalo sin corbata el día de honores. Pero cumplimos con el hombre, cumplimos con la ley de los hombres, cumplimos con la responsabilidad que nos dan los hombres. Pero cuando se trata de Dios, Dios es buena onda. No, con Dios no hay bronca. Él es bueno, misericordioso, tardo para la ira. Y sacamos pasajes y citas bíblicas. Pero Dios sigue expectante de nosotros como el primer día que venimos a Él. Si algo quiere y anhela Dios, es establecer un vínculo mucho más fuerte entre Él y nosotros. Ese es el deseo de nuestro Padre amado. Cada mañana Él está expectante. Si tú cuando te levantes le vas a hablar, si tú cuando te levantes vas a consagrar el día a Él, Él está con esa expectativa. Si vas a venir y vas a entrar en comunión e intimidad con Él. ¿Y cómo lo hace Dios? Envía a su Espíritu Santo. Envía a su Espíritu Santo para que te inquiete a levantarte y a buscarle a Él. Ha habido ocasiones, y mi esposa lo sabe, y Dios también, que a veces son las 5 de la mañana, y bueno, yo me levanto, para estar aquí a las 5 me levanto a las 4. Y para poderme levantar a las 4 me tuve que haber dormido a las 9. Pero hay veces que hay que ir a cenar todas las noches, y trague, que oye, termina cenando a las 11 de la noche y con la barrigota, y espera levantarte al día siguiente a las 4 de la mañana. Le digo a mi esposa: si vamos a ir a cenar, no esperes que me levante a las 4 de la mañana. Y hay veces que se me pasa, pero hay veces que el Espíritu Santo te despierta. Todo entripado, todo lleno de lo que comiste, todo ahí, y ya no te puedes dormir. Digo: Señor, me estás levantando, ¿verdad? Y ahora le venimos a la oración. Y Dios está esperándote. Y su Espíritu Santo te está inquietando y te está despertando y te está haciendo que no estés en paz dormido. Dios sigue estando expectante de nosotros.
¿Qué va a hacer Él hoy? ¿Cómo me va a agradar? Cada vez que venimos a servirle, Él está expectante. ¿Cómo me va a servir? ¿Con qué ganas? ¿Con qué entusiasmo va a hacer las cosas para mí? Y ahí está Dios. ¿Sabe que hubo gente que se acostumbró a ver a Jesús en los tiempos que Él estuvo caminando en esta tierra? Lo vieron tanto, lo vieron hacer milagros, prodigios, maravillas, que se empezaron a acostumbrar a Él y empezaron a reclamarle. ¿Por qué sanaba gente en el día de reposo? ¿Por qué sanaba a tal persona si era un pecador? ¿Por qué iba a la casa de Zaqueo si era un pecador? ¿Por qué sanaba y perdonaba a tal persona si era una pecadora? La gente se acostumbró. La decadencia en nuestra vida espiritual es cuando empezamos a acostumbrarnos a Dios, y cuando empezamos a criticar lo que otros hacen, y cuando empezamos a juzgar lo que otros hacen. Le va a ir mal, vas a ver. Diosito le va a pegar para que se le quite. Y ojalá y le vaya mal para que aprenda. No levante la mano quien ha expresado esas cosas, pero la decadencia del hombre empieza, y de la mujer también, cuando se empiezan a acostumbrar a Dios y ya no hay emoción, no hay expectativa, no hay asombro de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y mi hermano, es mi oración a través de esta palabra. Si se fijan, casi no hubo pasajes bíblicos como en otras ocasiones, ni punto 1, punto 2, porque yo le decía: Señor, ¿cómo podemos cerrar el año? ¿Qué podemos impartirle a tus hijos en la iglesia? Se va a acabar el año, quedan algunos escasos 20 días. ¿Cómo podemos cerrar el año bien? Y pasaron los días, lunes, martes, no había palabra, sino que el día de ayer vino esta palabra: diles que no se acostumbren a mí. Que no se acostumbren a leer la palabra, que no se acostumbren o se les haga ya una costumbre que pierden toda dirección de leer la palabra, que no se les haga costumbre el a qué voy y me congrego, que no se les haga costumbre el voy a ir a orar y a ver qué pasa, no, sino que vengan siempre con la expectativa de que yo haré algo en sus vidas. ¿Usted ha recibido esta palabra? Póngase de pie. Padre, gracias te damos. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, por las cosas que tú has hecho en nuestra vida y que sigues sorprendiéndonos, Señor, de las cosas que todavía quieres hacer y vas a hacer en nosotros. Levante sus manos. Padre, yo bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que esta palabra encuentra en ellos un lugar especial. Si algunos de los que están aquí, Señor, se han acostumbrado a tu presencia, se han acostumbrado a tus milagros, a la palabra, a la alabanza, a la adoración, a la comunión contigo, Señor, Padre, que en esta tarde, Señor, rompas todo molde, todo costumbrismo, toda religiosidad, todo hábito, Señor, que se ha ido formando y que nos ha hecho vivir vidas monótonas, rutinarias. Despierta en nosotros, Señor. Vuelve a despertar el asombro. Despierta la expectativa como tus hijos de lo que nuestro Padre Celestial puede hacer. Que como los niños chiquitos, Señor, estén en casa esperando la llegada de papá. No para ver qué les trae de regalo, sino simplemente porque papá ha llegado a casa. Que así sea, Señor, en nosotros la expectativa, la emoción de venir delante de ti, Señor. Que cada domingo y cada tiempo de reunión, mi Dios, vengamos en nuestro corazón con el deseo de encontrarnos contigo,
de saber que tú nos tomarás de la mano, de que tú nos vas a abrazar y nos vas a consolar. Que vengamos, Señor, expectantes de lo que tú vas a hacer. Que cada promesa que hay en tu palabra, que la hemos recibido, que la hemos escudriñado, estemos expectantes que un día se va a cumplir, que un día tú vas a responder, que un día, Señor, tú vas a irrumpir en nuestra vida en el momento menos preciso, indicado por nosotros, y ahí, Señor, nos vas a sorprender. Que cada vez que yo lea tu palabra, me hables, Señor. Tú sigues hablando y hablas a través de tu palabra. Que no pierdas, Señor, esa sensibilidad en mis oídos de escuchar tu voz a través de tu palabra. No permitas que me acostumbre a ti, Señor. No permitas que me acostumbre a la iglesia, a esta casa. Esta casa abrió sus puertas y me recibió con gozo. Me ha enseñado, me ha ministrado, ha invertido tiempo, recursos en algunos. Se ha tomado el tiempo de enseñarme. Me ha dado la oportunidad, aún a pesar de mis errores, de mis faltas, me ha dado la oportunidad de poder servirte, Señor, de poder dar lo mejor de mí. Que no me acostumbre a eso, Señor, sino que siempre venga con la expectativa de servirte con mayor entusiasmo, con mayor dedicación. Que venga siempre, Señor, con esa pasión en mi corazón. Que no pierda, Señor, esa sensibilidad de hablarle a otros lo que tú has hecho en mi vida y de lo que todavía te falta por hacer. Yo bendigo a tus hijos. Levante su mano. Bendigo esta casa. Bendigo cada matrimonio. Bendigo cada vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Bendigo cada matrimonio, cada fuente de trabajo. Padre, que esta palabra nos ponga en la posición correcta para cerrar bien este año 2019 y de estar expectantes de lo que tú harás al inicio del 2020. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A su nombre sea